¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Así nos estamos reencontrando en el día de hoy nuevamente para continuar más adelante y ojalá que más en profundidad también este estudio sobre el libro de Apocalipsis que nos importa a todos nos tiene que importar muchísimo este anticipo de una historia que está a punto de suceder, aunque hay cosas que ya son de tiempo contemporáneo, cuando por ejemplo estuvimos hablando de los 7 periodos de la Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, que se vio repentinamente interrumpido eso cuando se presentaba delante de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, se autodenominaba a Jesucristo el Amén, hablando de eso del fin. Bueno, después de eso se le dijo en tipo de la iglesia al apóstol Juan, sube acá. Y bueno, ahí comenzó toda una historia que está a punto de acontecer en cualquier momento. La hemos venido desarrollando en una medida bastante exhaustiva al final, ¿no? Si bien dijimos al principio lo que hablamos, pero luego nos fue tomando la escritura, ¿no? Al principio decíamos, lo vamos a hacer en forma bastante, diríamos, sintetizado, no nos vamos a extender demasiado, pero imposible, ¿no? No dejarnos ahondar en este mar, en este océano de amor, de enseñanza, de consejo, de sabiduría de Dios, que tanta falta y tanto bien nos hace a todos, ¿no? Y más cuando más cerca cada vez estamos de estos sucesos, de estos tiempos, en los cuales tenemos una participación activa, ¿no? Si es que ocupamos el lugar que nos corresponde y ese lugar es un lugar de creyentes que seguimos creyendo, que batallamos en contra de lo que quiera combatir y contrarrestar nuestra fe, vencemos toda duda, toda incredulidad y nos hacemos de aquel que se hizo nuestro en la cruz del Calvario, cosa que es fácil, entonces es devolver, es una devolución de tanto amor, Él habiendo sembrado tanto amor en nosotros, es fácil devolverle entonces tanto amor como Él y mucho más nos dio a nosotros. Y ese amor lo sigue sembrando cuando, por ejemplo, anticipos de la historia que está a punto de cumplirse, se nos anuncia justamente como anticipos para que no nos agarre desprevenidos, sino preparados, ¿no? Para que no sea que suframos el daño que Dios nos quiere evitar, en el cual justamente Dios nos quiere librar. Y bueno, veníamos ya en el capítulo 7, ¿no? Tras los primeros 5 sellos, entonces ahí empezamos ahora a entrar en ese capítulo 7, donde se nos estuvo hablando en una mirada ahora hacia el cielo, ¿no? Como que se alterna la mirada de la revelación de las Escrituras aquí en el libro de Apocalipsis entre lo que es el cielo y la tierra. Por momentos la mirada del apóstol es llevada hacia la tierra y vimos en los primeros sellos desatados del libro de aquel que está sentado en el trono, que solamente Jesucristo podía desatarlos, y vimos todos los sucesos o insucesos, terribles situaciones que darían comienzo y principio a la gran tribulación, y no acababa de empezar y ya queríamos que terminara, decíamos cuando empezamos a mirar eso, pero en esa mirada alternada, ahora lo último que estuvimos hablando en la entrega anterior a esta, fue una mirada hacia el cielo, ¿sí? Desde allí también él pudo estar mirando cuestiones como las que vamos a estar viendo hoy también. Pero además se nos mostró, sí, el hecho de la aparición singular, diríamos casi así, de un ejército de Dios, de gente, de humanos como vos y yo, pero escogidos entre las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, un total de 144.000 que habrían de estar sirviendo al Cordero de Dios durante el tiempo de la gran tribulación, y vimos como un impas, ¿sí? Un suceso, diríamos, estacionario de hacer que todo quedara en suspenso en lo que vendría y seguiría sobreviniendo sobre la tierra en cuanto al caos, a los sufrimientos, en cuanto a la ira de Dios sobre la humanidad, cuando dice que subió un ángel de donde nace el sol y le dijo a los 4 ángeles que estaban en los 4 extremos de la tierra que no dañasen, ¿sí?, ni a los cielos, ni a la tierra, ni a las aguas, ni a los árboles de la tierra,
no dañasen nada aquí hasta que fuesen sellados con el sello de Dios estos 144.000. Como para dejar más en claro y una vez más remarcado, rubricado y subrayado el hecho de cómo Dios sí hace diferencia entre los suyos y los que decidieron decididamente no serlo, y por eso sus santos y justos y verdaderos juicios sobre la tierra, pero los que son suyos, como en el caso del rapto de la iglesia, y en este caso los 144.000, ¿sí? Para que fuesen guardados, ¿sí? Pone ese alto durante esa instancia de juicios, ¿sí? Hasta que estos fuesen cesados, ¿no? Y lo cual haría esa implicancia de que por tener el sello de Dios, estos 144.000, cuando la historia destructiva continúe, a ellos no les tocaría. Porque ese es un principio de Dios, porque esa es la sustancia misma de Dios. Y Dios que hace justicia es justo, y por eso esa diferencia también en este caso sobre estos 144.000, que como ya dijimos, son tomados de las 12 tribus de Israel, 12 tribus de las cuales hoy por hoy, si poco se sabe, de la gran mayoría, apenas mayormente la tribu de Judá, por eso los conocemos como los judíos, eso se desprende de la raíz de la palabra Judá, y se habla de las tribus que están dispersas, pero bueno, para Dios que no hay nada difícil, decíamos, las va a reunir, no solo las va a reunir, las va a encontrar primero a esos dispersos que estarán por todas las naciones en toda la tierra. De hecho, en nuestro país hay muchos judíos dispersos, y bueno, Dios en algún momento hará su reconto y hará su reunión de los suyos, y de cada tribu tomará 12.000 escogidos, no serán cualquiera. Y como para tener un poquito más de información sobre ellos, de quiénes son, características, nos vamos por un ratito nada más al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. En el versículo 4 se les describe y se habla así de ellos, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos, además dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos, añade también, dice, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Características maravillosas, ¿no? De gente, entonces, anticipadamente escogidos, separados, ¿sí? Diríamos, como dice la palabra, desde el vientre de la madre, porque estamos hablando obviamente de gente grande, de hombres adultos, maduros, quizás en el marco de la juventud. Si le miramos dentro del marco también del ejemplo mismo de Jesucristo, que con el entorno de los 30 años, imaginamos que más o menos por ahí fue que él comenzó su ministerio dentro de una juventud madura, pero lo cierto es que a lo largo de todos esos previos años estamos hablando de gente, estos 144.000, consagrados para Dios totalmente, ¿sí? Desde el vamos, tanto que dice, lo primero que habla de ellos, que eran y serán personas que no se contaminaron con mujeres por cuanto eran vírgenes. Eso nos recuerda un poquito, ¿no? La elección de aquel vientre de la Virgen María, justamente, ¿sí? También ese propósito también de antemano con ella, y en este caso en forma multiplicada también, pero en ese mismo principio de santidad en el cual estamos y tenemos que estar vos y yo. No que, como en este caso, podamos tener esa cualidad, pero sí ellos, pero ellos como en los hechos como vírgenes, ¿no? Pero también vemos nosotros en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Hablando de eso como la purificación que todos recibimos mediante la fe en Jesucristo y somos en la cuenta, ¿no? Como que de esas 10 vírgenes que recién mencionaba. Pero estamos hablando entonces de personas de antemano ya escogidas, de antemano separadas, tanto que a lo largo de sus vidas ellos no harían nada al respecto, no mancharían, diríamos, sus vestiduras espirituales de ninguna manera, y tampoco de ella, se mantendrían entonces al margen de todos estos apetitos carnales y demás, y serían vírgenes. Dice además que estos son los que siguen al Cordero de Dios por donde sea que Él vaya. Es decir, en lo que es, diríamos, la gran tribulación, y bueno, y más allá de eso, ¿no? Estamos hablando de una realidad realmente
hermosa, preciosa, envidiable también, ¿no? Pero a la vez nosotros como iglesia, ¿no? Porque no estamos nosotros en lo normal, en lo común del tema, que así como lo estamos tratando, no estamos en esta cuenta de los 144.000, pero ellos, en semejanza a nosotros también, nosotros y también como ellos, ¿sí? Nosotros vamos a ir donde Jesús vaya, ¿eh? Yo por años tuve un poquito ese recelo de decir, uy, me gustaría ser de ellos, pero claro, uno... Por supuesto, no es de la tribu, de ninguna de las tribus de Israel ni nada de esto, pero bueno, somos el cuerpo de Cristo. Y obviamente, como cuerpo de Cristo que somos, sí, acá y en el cielo también, somos parte de Él y Él es parte de nosotros. Bueno, donde Él quiera que vaya, vos y yo, como cuerpo de Cristo que somos, vamos a estar también con Él seguramente. Y ellos tenían esa característica, esa condición, entonces, de seguir a Jesús por donde quiera que Jesús fuera. Ojalá que, si bien nosotros no vamos a hacer de 144.000, sí que le vamos a decir a Jesús, no importa por donde vos vayas, no importa por donde vos me guíes, yo te voy a seguir siempre. Muchas veces el Señor como maestro de nuestras vidas, que es, nos encamina, nos guía y nos lleva no solo por donde no sabemos, por donde no imaginamos, por donde nunca fuimos, sino por lugares donde se necesita nuestro desprendimiento de nosotros mismos y decir, bueno, está bien, Señor, pierdo mi vida con tal de seguirte a vos, aunque esto sé que me va a traer problemas, ¿no? Porque muchas de las situaciones, sí, a elegir en esta vida, en las encrucijadas, sí, hago lo que Dios quiere o hago lo que la mayoría quiere. Y eso determinadamente, ¿no? Determinantemente, seguir a Jesús, muchas veces eso nos trae problemas colaterales, ¿no? Pero bueno, somos y seamos de esos, así como estos 144.000, que tendrán esta característica y donde quiera que vaya Jesús, ellos van detrás de Él y no se apartan ni un ápice. Además, estos fueron también redimidos, esto quiere decir lavados, comprados a precio, ¿sí? Entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero, ¿eh? Y en eso tampoco podemos envidiarles nada, si bien no somos de ellos, de las 144.000. Sí, digo y aclaro, porque mirá que hay doctrinas de toda estirpe, de todo color, de todo calibre, por todos lados, gente que dice ser parte de esa cuenta, pero no, esto es para los judíos en ese tiempo particular, preciso, y no se le puede añadir ni quitar nada a la palabra, pero sí en tipografía, en simbología, podemos y somos como ellos, también en este sentido que somos como primicias de Dios, y también hemos sido redimidos entre los hombres, y somos para Dios y para el Cordero, ¿eh? A través de Cristo, el Cordero de Dios, somos para Él mismo, pero somos para Dios el Padre también. Él nos hace de uno y ese es el uno en todos y en todos y por todos. Y dice que también de sus bocas no fue hallada mentira. ¿Ah? Gente apegada a la verdad, gente que guardó sus labios, que sí importa mucho, entonces cómo es nuestro hablar, sí importa mucho si somos tan veraces como tenemos que serlo en todo el sentido de la palabra y en todos los momentos y en todos los ámbitos, ¿sí? Siempre ser veraces porque Dios por testigo está puesto de nosotros y por eso dice la palabra que de nuestra boca no salga palabra deshonesta, ¿eh? Tenemos que ser encontrados, aunque no somos de los 144.000, que seamos también, ¿por qué no encontrados entre los que no hablamos mentira, sino que solo hablamos la verdad? Y cuanto más cuando es la verdad eterna de Dios, ¿sí? Que esto esté en tus labios y en tu corazón también. Y bueno, seguimos volviendo a donde estábamos. En realidad esto fue un ápice, que nos fuimos un poquito para adelante, ahora ya volvimos para atrás, para dar continuación a donde veníamos, y es en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, donde ahora viene algo magnífico, ahora viene algo, como decíamos, en esa alternancia, ¿no? De mirar un poco para la tierra, de escribir lo que está pasando ahí abajo, pero también un sinnúmero de cosas que se estaban editando, se estaban haciendo ahí mismo, ahí en los cielos también, algo que nos sigue aseverando, afirmando, cosas que ya se vienen diciendo, ¿no? Pero como a manera de confirmación, a manera de reafirmación, a manera de convicción, para que vos y yo no dudemos ni nos dejemos hacer dudar por otras versiones, cuando esta es la única versión oficial. No lo digo por uno, lo digo por el documento que uno carga
Y cuando leemos literalmente, y como dice la propia palabra de sí mismo, el que lee entienda, ¿sí? Y es simplemente eso. Si bien, por supuesto, y más adelante hay muchos simbolismos en la Escritura, ¿sí? Más aún en este libro de Apocalipsis, pero la palabra literal es, de hecho, escrito está. Así como Jesús mismo se lo volcó en esos términos al mismo diablo sobre los mismos infiernos, lo que está escrito está. Y bueno, en ese sentido, mirando hacia el cielo ahora, en el capítulo 7, del versículo 9, recuerden que yo les voy leyendo, pero les voy leyendo de forma abreviada, cosa de resumir un poquito más el tiempo también, de poder ir un poquito más rápido, pero de una forma resumida, como para que no dejar faltar lo más importante, pero igualmente, ustedes, por supuesto, Biblia en mano, sí, revisando, repasando en las casas, todo esto que ahora pasamos a leer también, como digo, en forma abreviada, pero a partir del versículo 9, donde dice que después de esto, ¿no? De lo anterior, ¿sí? Ahí viene lo secuencial una vez más, es lo referido a los 144.000, después de eso, dice que miró y ¿qué es lo que vio? Una gran multitud, ¿sí? En el cielo ahora, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Dice que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y dice que clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, sí, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces dice que los ángeles, versículo 11, los ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron ante el trono, ¿no? Y dijeron amén, ¿no? Y ahí declararon la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, acá viene algo importante. Entonces uno de los ancianos, ¿se acuerdan que habían 24 ancianos en el marco, ¿sí? De la escena celestial? Y uno de los 24 entonces habló al apóstol y le dijo al apóstol, estos, ¿no? Hablando de la multitud que era tan grande, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, pueblos y lenguas, y entonces le pregunta este anciano al apóstol, estos, dice, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y dice que le respondió el apóstol, tú lo sabes. Entonces él le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche. Y final del versículo 15 dice, y extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que acá estamos viendo una escena más que importante y te pido que prestes atención a lo que viene, a lo que estamos viendo ya primeramente mediante lectura, como para tener todos un pantallazo inicial y darnos cuenta de lo que está mostrándose también a nosotros en este caso, que se le mostró al apóstol, y él ahora en el cielo, mirando hacia la escena que ahora se le narra, se le deja ver una gran multitud. Dice que nadie podía contar, sí, vestidos de ropas blancas, de todas las naciones que estaban delante del trono de Dios. Una multitud tan grande que nadie las podía contar, ¿no? Y esa multitud tenía una temática, ¿no? En alabanza, y más que alabanza, llama la atención, ¿no? Es una exclamación, es un clamor, dice ahí literalmente, que ellos tenían, pero obviamente de exaltación, no un clamor como las almas de los que vimos al principio que estaban debajo del altar. Acá se está hablando de una declaración de agradecimiento y gratitud. ¿Y cuál era el énfasis de esa multitud que de grande que era nadie podía contar? Dice que clamaban, versículo 10,
diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Es decir, lo que ellos estaban enfatizando es que, bueno, como quien dice, gracias a Dios, ellos estaban en el cielo, ¿sí? Porque de Dios y del Cordero es la salvación, ¿no? Gracias que somos salvos, ¿no? Como que estaban como que recién llegados, como que estaban valorizando enormemente el haber sido hechos salvos. Y ese clamor, ¿sí? Más que alabanza, era una proclama, era una expresión de gratitud enorme. Era un estallido de multitudes, recordad que nadie podía contar, multitudes que habían salido de la tierra, de todo pueblo, lengua y nación. Ese clamor, cuando fue oído por el resto del ámbito, el entorno de los habitantes de ahí del cielo, los 4 querubines, los ancianos, los ángeles, todos dijeron amén. Sí, de Dios es la gloria, la honra, el imperio, la alabanza, y bueno, todo lo que dijeron. Bueno, y en medio de todo eso estaba el apóstol, ¿no? Como viendo, pero no entendiendo nada, o no entendiendo bien de quiénes se trataba, o capaz que para dejar, pero bien en claro de quiénes se trataba, escuchen bien, esta multitud de grande que era, de tan numerosa que nadie la podía contar, como diciendo, uy, son muchos, pero muchos de verdad. Bueno, a ver quiénes son muchos de verdad, que al fin van a llegar al cielo y van a estar declarando, sobre todo con gran énfasis, gratitud por la salvación. ¿Quiénes son? Le pregunta uno de los ancianos, ¿no? ¿Quiénes son estos? Versículo 13. Sí, que están vestidos de ropas blancas, esto es para salvación. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Bueno, la respuesta que ya vimos, ¿no? El apóstol dijo, tú lo sabes, ¿no? Entonces el anciano, que para eso estaba puesto, fue una situación creada esto, entonces el anciano le dice, ahí estamos en el versículo 14, entonces le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Primera cosa, para entender esta multitud grandísima, un número enorme que no es contabilizado, por lo menos en esta instancia, dice, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación, es decir, ¿dónde estaban? Estaban dentro de la gran tribulación. Para alguien salir de algún lugar o de alguna situación es porque estaban dentro de esa situación, y de esta situación de la cual se está hablando es la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación, estuvieron dentro de la gran tribulación. Esta es la gente que se quedó, sí, más la gente que se les sumó, ya lo vimos, ¿no? Aún hubo servicio, seguramente, los siervos se hablaban también de los que se habían quedado, sí, los consiervos, bueno, que tenían que todavía ser completado el número y que se le dieron las vestiduras, ¿se acuerdan? Los que estaban debajo del altar. Pero entonces, dado los que quedaron, más los que se sumaron, y en este momento, llegaron al momento en el cual fueron como que vendimiados, ¿no? Como cosechados, levantados por la hoz de cosecha de Dios hacia el cielo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Estuvieron dentro de la tribulación. Esto clasifica, esto los califica también dentro de una norma, diríamos, distinguida de redimidos en el cielo. A las claras está que están salvos, a la clara está que están vestidos de ropas blancas y están delante del trono. Sí, pero estos dice que son los que han salido de la gran tribulación, y sigue diciendo, y han lavado sus ropas, quiere decir que las tuvieron sucias y las han emblanquecido, más afirmación de lo que acabo de decir, estuvieron con vestiduras sucias antes, pero bueno, las han lavado, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, aclara el versículo 15, por eso, porque se santificaron, pero no estaban así antes, tuvieron que emblanquecerse, tuvieron que lavarse, estaban sucios antes, pero bueno, por esto, como diciendo, bueno, literalmente, leo, están delante del trono de Dios y les sirven día y noche. Y termina diciendo este versículo, y Dios va a extender habitación sobre ellos, Dios va a extender tabernáculo, quiere decir eso, sobre ellos. Como diciendo, bueno,
estos son los que han salido de la gran tribulación, estaban con vestiduras sucias, pero las han limpiado, las han emblanquecido con la sangre del Cordero, y por eso ahora están delante del trono, ahora les sirven día y noche, y ahora sí, en situación futura, Dios dice, extenderá tabernáculo sobre ellos, les va a dar habitación. Dios mismo va a hacer la habitación, sí, de amparo. Cuando dice ahora el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Se acuerdan los primeros sellos cuando se desataron los primeros sellos del libro? ¿Qué es lo que hubo? Hubo hambruna. ¿Se acuerdan que diríamos, los alimentos habrían de escasear muchísimo, habría de ser dañado el producto también de la tierra y demás, por eso habría hambre? Bueno, ahora ya no van a tener hambre, gente que pasó por hambre. ¿Qué más dice? Que tampoco ya no les caerá el sol sobre ellos. Otro de los sellos dice que los cielos se van a deshacer y van a caer a unas estrellas del cielo. Bueno, ya no les va a pasar eso, ya no les va a pasar más eso. Pero está dando crédito a lo que estamos entendiendo, ¿no? Que son personas que vivieron, que pasaron por esas situaciones, pero ya no les va a pasar más, porque ahora están en la presencia de Dios, lavaron sus vestiduras que estaban sucias, porque, dice el Cordero, los pastoreará, como diciendo, estuvieron sin pastoreo, estuvieron sin la protección, estuvieron expuestos, estuvieron en la gran tribulación. Y bueno, y también sigue, y termina diciendo el versículo 17, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gente que la pasó mal, gente que lloró, gente que lamentó, gente que se angustió, gente que pasó por la gran tribulación. Sí, es esta multitud la cual nadie podía contar con palmas en sus manos, que muchas veces se acentúa, sí, esto como que es la iglesia en general, pero ¿quiénes son estos? Bueno, estos son los que salieron de la gran tribulación, sobre los quienes cayó el sol, tuvieron hambre, tuvieron gran calor, sí, porque todo va a ser conmovido en la gran tribulación. Sí, toda la situación terrible por la cual pasaron, y lo peor que estaba pasando ellos por todo esto, porque tenían las vestiduras manchadas, ellos estaban dentro entonces de la gran tribulación. Una multitud tan grande que nadie podía contar. Eso es algo que nos sorprende, que nos alarma a la vez, ¿no? Tantísima gente que va a pasar por la gran tribulación. ¿Sí? Si bien teníamos la otra instancia ya anunciada y ya vista anteriormente de la iglesia o parte de la iglesia, antes de que se desatara el primer sello, allí en el capítulo 5, cuando cantaron el cántico nuevo, el cántico que nunca antes se había cantado en el cielo, el cántico de los redimidos, ¿sí? Que ellos decían, nos has redimido de todo pueblo, lengua y nación. Pero ahora estos otros, de aquellos no se habla número, no sorprende cantidad, parece que no son muchos, pero sí parece que los que se quedaron, más los que decíamos, habrán sido sumados también en la gran tribulación, los que saldrán de la gran tribulación habiendo emblanquecido sus vestiduras. Pero ya dijimos también a precio, a cambio de ¿qué? Sus propias vidas, ¿no? Tal sufrimiento, tal dolor, como se hablaba en el sello que se estuvo mencionando sobre aquellas almas que no tenían ni reposo aparentemente en los cielos, que estaban apenas ahí abajo del altar, como en un depósito, casi como en un lugar a espera nada más, hasta que, como dice ahí, el número aún de sus consiervos fuese completado. Hablando aún a ese nivel ministerial, ¿no? De gente que se va a quedar, pero que finalmente la gran misericordia de Dios de alguna forma va a permitir, y no solo eso, de alguna forma va a provocar que esos, sí, los que se queden, puedan entrar como que ya en la última instancia, la última estación para salvación, aún en la misma gran tribulación, se les vaya a otorgar a unos pocos, no, a unos muchos, de todo pueblo, lengua y nación. Cuán amoroso y misericordioso y compasivo es nuestro Dios, que aún mirando donde estamos mirando, que es en la gran tribulación, momentos ya terribles, férrimos, que habrán ya sucedido, sí, igualmente Él rescata para sí almas que parecían casi ya
perdidas del todo. Pero no es eso lo que Dios planeó originalmente, no es el plan original de Dios, sino el ideal de Dios es ser parte del rapto y no tener que ser de esas personas que no van a ser pocas, como ya dijimos, que dice que van a sufrir el hambre, la sed, el sol va a caer sobre ellos, más todo lo terrible, lo ya dicho, ¿sí? Para que entonces al fin sean salvos y aún al llegar al cielo, también estos, capaz que no tengan el clamor de los que estaban debajo del altar de Dios, pero aún en la misma expresión, clamor, clamaban estos a gran voz, como en una infinita gratitud, más ellos todavía, por lo que acababan de sufrir y de vivir en la gran tribulación, van a decir, la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Así que, como para seguir afirmando, reafirmando, confirmando los consejos de Dios y toda esta enseñanza que nos está mostrando justamente a las claras, ¿sí? Lo que no hay que ponerle dudas, que lo que no hay que dejarnos, que nadie nos ponga las dudas tampoco de lo que escrito está. Bueno, será hasta la próxima. Viene mucho por delante, ¿eh? Viene también todo lo que tiene que ver con las 7 copas de ira, las 7 plagas postreras, pero vamos a pasar seguro rápido por todo eso y luego vamos a entrar ya a la etapa final, el milenio, después lo que es la gran tribulación, los 1000 años, reinado de Cristo, el juicio final y bueno, y nuestra estadía eterna con Dios en el cielo. Será hasta la próxima, que Dios te bendiga mucho. Chau, chau.